la persona que está encargada del curso de fenomenología. Un saludo especial a todas y a todos. Entonces, bueno, básicamente esta presentación corresponde al segundo momento, digamos, del curso de fenomenología en el espacio virtual, allá en el campus. Entonces, lo que quiere esta reflexión es hacer una mirada más en detalle, ampliar conceptos, profundizar conceptos, relacionar autores. Digamos que uno de los trabajos de la filosofía consiste en mostrar las relaciones que hay entre los autores y sus modelos teóricos. La profesora Denny hizo una muy buena publicidad en esta charla. Efectivamente, se llama El lenguaje de la técnica, una mirada fundamental. Comienza con una cita de Hans Jonas, que es una modificación del imperativo categórico. Así, obra de tal modo que los efectos de tu acción sean compatibles con la permanencia en la vida humana auténticamente. Efectivamente, es una inversión de una de las formulaciones del imperativo categórico de Manuel. Obra de tal manera que tus máximas particulares se conviertan en fines universales en el curso de reino de Cristo. Más o menos como para mostrar cómo está, ahí está el diálogo de los actores. ¿Ve? La filosofía es un diálogo permanente consigo mismo, por eso no podemos perder de vista ese ejercicio dialógico que también encontramos en la filosofía. ¿No? La filosofía siempre es un diálogo con las obras y los autores. Entonces, por eso podemos decir que la filosofía es un saber dialógico, saber que de legados, de tradiciones, de continuidades, de rupturas. Entonces, vamos a ver cómo operan estas continuidades, estas rupturas a partir de estos tres filósofos. Ojalá nos dé el tiempo para hacer esta presentación general pues, de estos autores. Entonces, básicamente he estructurado esta charla en tres momentos. Vamos a ver un poco algunas ideas de la fenomenología que propone Husserl. Eso ya lo vimos un poco más en profundidad en la primera web conferencia, cuando hablamos sobre todo el tema de la crisis de las ciencias europeas y el sentido que tiene para Husserl eso de que la fenomenología sea como una especie de crítica de la cultura, o teoría crítica de la cultura, al estilo pues de autores como Jürgen Habermas, Max Horkheimer, Herbert Marcuse, Walter Benjamin, en fin, todos estos autores que integraron la famosa escuela de Frankfurt. Husserl está como que camina hacia allá, ¿sí? Hacia una teoría crítica de la cultura, pero particularmente en crisis de las ciencias europeas. Obras anteriores a Husserl, por supuesto, investigaciones lógicas, ideas, o lógica formal y lógica trascendental, entre otras, ya son como obras más sistemáticas propias de la fenomenología. Pero en la crisis de las ciencias europeas, considero que Husserl, y hoy vamos a hablar justamente de eso nuevamente, para poder rescatar esas ideas de la fenomenología, eh, porque yo encuentro que allí hay un análisis mucho más cercano a qué puede construir o que puede argumentar la fenomenología respecto del estado de la cuestión de una sociedad que es la que comienza del siglo XX europea, que camina hacia la guerra, todo el tiempo está en guerra. Un poco la fenomenología es una filosofía pues que se desarrolla entre el periodo de la Primera y la Segunda Guerra Mundial en Europa. Es una filosofía que no puede dejar de pensar el tema de la crisis. El concepto fenomenológico propone el concepto de crisis. La palabra crisis es una palabra muy importante para la filosofía, particularmente esta filosofía, porque efectivamente lo que estamos pensando es la situación de crisis, situación de enfermedad, sobre todo la palabra enfermedad, eh, que está asociada un poco a una idea de la ciencia. Eso vamos a precisar más adelante. En el segundo momento vamos a mostrar las relaciones entre técnica, lenguaje y filosofía en el libro La pregunta por la técnica de Heidegger, que aparece justamente en el sílabus del programa de fenomenología que se imparte en la UNAD, el programa de filosofía. Y finalmente, pues quisiera hacer unas remembranzas apenas, porque no puedo tocar de fondo a Hans Jonas, no nos da el tiempo, pero sí podemos hacer como algunas
implicaciones, algunas remembranzas. Recordemos que Hans Jonas es uno de los discípulos también de Heidegger. Solo que Jonas no sigue el camino metafísico ontológico de Heidegger, sino que más bien sigue un camino que podríamos llamar desde la bioética, las ciencias ecológicas, eh, por ese lado, un poco más actualizado. O por lo menos actualiza más el planteamiento heideggeriano, vamos a ver por qué lado. Entonces, como ocurre en una charla pues, de filosofía, siempre debemos empezar pues, por una cita, ¿no? Y más ni menos que los filósofos y las filósofas nos proponen, digamos, dardos, nos proponen pensamientos profundos, frases célebres que no podemos olvidar. Por ejemplo, Aristóteles en el libro primero de la metafísica afirma lo siguiente: todos los hombres tienen por naturaleza el deseo de saber. Lo prueba el placer causado por las sensaciones, pues aparte de su utilidad, nos proporcionan goce por sí mismas, todas las sensaciones visuales. Efectivamente, yo considero que Aristóteles es un autor muy interesante para la fenomenología en la antigüedad, porque de alguna manera la apuesta de la fenomenología es también por una afirmación del deseo de saber, del mundo de la sensibilidad y del placer, y cómo eso reporta un conocimiento por sí mismo. ¿Sí? Digamos que una de las cosas que, por ejemplo, si ustedes han leído a este autor súper actual y súper de moda, que es Byung-Chul Han, él plantea que debemos pasar de un estado psicopolítico de dominación, de infocracia, y todas las categorías que utiliza la sociedad, el cansancio y todo, para pasar a un estado de contemplación. El autor piensa que la contemplación es justamente una experiencia fenomenológica que se ha perdido en los tiempos de la perspectiva de una mirada utilitaria, una mirada instrumental, una mirada que agota, una mirada psicopolítica también que es absolutamente abrumadora. Entonces, por eso reivindico un poco a Aristóteles, particularmente su teoría del conocimiento, que es muy semejante a la fenomenología. Otra cita que es importante aquí reivindicar, la de Husserl en la crisis de las ciencias europeas, la fenomenología trascendental, cuando él plantea en la crisis el siguiente argumento: de las ciencias de hechos hacen meros seres humanos de hechos. Cambio de la valoración pública fue inevitable, en particular después de la guerra, y ella, tal como sabemos, en la generación joven se transformó en sentimientos. Para nuestra inteligencia vital, oímos decir, esta ciencia no tiene nada que decir. Justamente ella excluye por principio las preguntas que en nuestros desdichados tiempos son candentes para los seres humanos abandonados a perturbaciones fatales. Las preguntas por el sentido, por el sinsentido de toda esta existencia humana, no exigen en su generalidad y necesidad la parte de todos los seres humanos de cuestiones generales y su respuesta a partir de intelecciones racionales. La mera ciencia de los cuerpos no tiene manifiestamente nada que decir. Ella se abstrae de todos los objetos. Entonces, ¿qué habría que comentar de este fragmento tomado de la crisis de las ciencias europeas? La tesis fuerte de Husserl de que una ciencia de hechos hace seres humanos de hechos. ¿Cuál es esa ciencia? Pues es la ciencia ni más ni menos que de alguna manera orquesta la guerra, claramente porque para hacer tanques de guerra, para hacer fusiles, para hacer revólveres, pues eso no se hace con magia ni se hace con literatura, eso se hace con ciencia dura. Hasta el sol de hoy los equipos bien. Ahora se involucra la inteligencia artificial. Entonces ustedes conocen el caso de Palantir, ¿no? Una empresa de Silicon Valley. Silicon Valley pues, es el país de los Estados Unidos, donde están todas estas gigantes de la tecnología, Facebook, Google, Palantir. Palantir, por ejemplo, le vende información a los ejércitos del mundo cuando entran en conflictos y en guerras. Le ha vendido información a Israel para monitorear y para vigilar a los palestinos y darles muerte. Lo mismo hizo Palantir vendiendo la información eh, al ejército gringo para destruir aparentemente ejércitos, pero
eh, pues terminaron matando niños, como suelen hacer estos tipos. Entonces, ven ustedes que esa es la ciencia de los hechos, ¿sí? Nosotros para el TIR somos un objeto ahí vigilado que si presenta alguna amenaza podemos ser objetivo militar y nos pueden desaparecer con un bombazo, con un tiro, lo que sea. Entonces eso es ciencia de hechos, ¿ve? Una ciencia de hechos de los seres humanos de hecho. Entonces, Husserl está refiriendo a eso, ¿no? Que eso es una enorme actualidad. La ciencia al servicio del poder militar, la ciencia al servicio del poder de matar gente, ¿no? Entonces, efectivamente, esa ciencia se extrae de todos los subjetivos. O sea, un ser humano no tiene historia, no tiene creencias, no tiene cultura, nada. Es un hecho. Y como es un hecho y está perturbando un orden social, pues hay que eliminar. ¿Ve? Entonces, por eso la fenomenología es muy actual, ¿ve? Porque nos da herramientas como para poder ver con ojo crítico situaciones como esas que nos pasan en el mundo contemporáneo, donde ya la inteligencia artificial está diciendo al Estado, hey, yo tengo una información muy valiosa para tus guerras, te las vendo, te las vendo a muchos millones de dólares, que me están haciendo Palantir. Bien, curiosamente el creador de Palantir fue un discípulo de Hayek, de Habermas, pero yo creo que lo entendió, pero al revés. Mal lo entendió, no lo entendió. Punto. La fenomenología se deja practicar y reconocer como manera como estilo. Existe como movimiento antes de haber llegado a una conciencia filosófica total. Efectivamente, la fenomenología, como lo plantea Maurice Merleau-Ponty en la fenomenología de la percepción, otro libro clásico de la fenomenología, es que la fenomenología es un saber que está la ciencia a buscar. Es como la metafísica de Aristóteles. Recuerden que una manera de definir la metafísica en Aristóteles es la ciencia buscada. No es la ciencia que está hecha, sino que se busca, que se explora. En ese sentido, pues la fenomenología y la metafísica de Aristóteles están cercanas en la perspectiva de Merleau-Ponty, porque es un saber que no está hecho. Entonces llega a una conciencia filosófica total de pronto como en Hegel, ¿no? Cuando ustedes entran a mirar Hegel, por ejemplo, la fenomenología del espíritu, otro uso muy particular de la palabra fenomenología en Hegel, la pretensión es conocer la totalidad de lo real. Pero pues para la fenomenología de estos autores eso es imposible. Que una conciencia puede conocer todo lo real, a menos que sea la inteligencia artificial. Y ya sabemos lo que hace, matar gente. Entonces, vigilar gente. No crean ustedes que las camaritas que están en las calles están ahí para que la gente, para dar información a la policía sobre los ladrones, o eso no. Esa información la cogen las grandes tecnológicas como Palantir, las usan para entregar información al sector. Bueno, y se cree que las camaritas que nos vigilan por ahí en la calle o en la empresa, ¿no? Están ahí de gratis. Es parte de un sistema, un dispositivo mundial de vigilancia. Ahí hay una visión racional total, mucho más omniabarcante, mucho más mucho más macabra, ¿no? Pero para que ustedes hagan una idea de hasta dónde puede llegar esa idea de una conciencia total, una racionalidad total, que es una pretensión que busca la inteligencia artificial. Hoy en día se habla del paso de la inteligencia artificial generativa a la IA general, ¿no? Que todo lo domina, que todo lo controla, que todo lo percibe. Entonces, ustedes, porque prácticamente eh, es acabar con una ciencia humana, como en el caso de la fenomenología, tal y como lo planteaban a poco. Entonces, vamos un poco a Husserl y el tema de la crisis de las ciencias europeas. Este es un libro que ustedes eh, leyeron en la primera parte del curso, a manera de introducción sobre la fenomenología. Y de este libro, pues, ¿qué rescatamos? Justamente esa idea de que una ciencia de hechos solo hace seres humanos de hechos. Ya Husserl para esta época, para el año 1935, avisoraba la diferencia entre una medicina científico-natural y una medicina naturalista. Qué curioso, que ese es un debate súper fuerte hoy en día en la medicina,
sobre todo la medicina de las grandes farmacéuticas, la medicina, para decirlo comparativamente al contexto colombiano, la medicina instrumentalizada o administrada eh, por empresas que prestan un servicio médico, EPS. Esa es la medicina científico-natural, ¿cierto? La medicina que usa las grandes farmacéuticas para crear paliativos en la salud de las personas, pero lo que hace es matarla, enfermarla peor. Y por otro lado, pues un poco la medicina naturalista, que ya encontrábamos en Husserl, en la crisis de las ciencias europeas, debería ser lo que hoy conocemos como las medicinas alternativas, ¿no? Las terapéuticas, la homeopatía, eh, eh, la hierbología, la medicina de las hierbas, los saberes ancestrales también entran en esta lógica. Curioso. Husserl ya avisoraba esa diferencia, se estaba radicalizando esa postura, ¿no? Entre una ciencia, digamos, una medicina institucionalizada, una medicina al servicio del mercado farmacéutico y por otro lado, una medicina ancestral, una medicina con sabidurías eh, mucho más arraigadas en las comunidades y eso lo vemos hoy en día en la discusión entre las medicinas naturalistas y las medicinas eh, alopáticas, ¿no? Que cuando va un homeópata, los homeópatas les dicen, una medicina alopática y una medicina homeopática. La medicina alopática, ¿qué es lo que hace? Es, es luchar contra la enfermedad hasta matar. En cambio, la medicina homeopática lo que hace es todo lo contrario, es buscar cómo su cuerpo puede regenerarse con una activación de sus propias formas de, de curarse. Y para activar eso, pues hay que recurrir a otro tipo de fármacos, ¿no? Los fármacos que nos ofrecen Licruz verde, drogas de rebaja, no esa vaina. Entonces, bueno, pues nada negro. Y este hombre homeópata una vez me explicaba que la diferencia entre la medicina científico-natural, la medicina alopática y la medicina naturalista, la medicina alopática, en la antigüedad, es que la medicina científico-natural las usaban para el control poblacional, o sea, para los menos favorecidos. Y la medicina naturalista o homeopática era la medicina que usaban, digamos, las personas puedes tener en cuenta hasta dónde puede llegar el abismo entre estas dos visiones del mundo, que ya Husserl planteaba en la crisis de las ciencias europeas y la fenomenología. Entonces, aquí tenemos una breve infografía para resumir un poco el planteamiento de crisis que es de la parte que me interesa de pronto dejar en claro acá, y es que, en primer lugar, hay un diagnóstico de una humanidad enferma, que eso pues lo acabo de explicar con la diferencia entre la medicina científico-natural y la medicina naturalista, o lo que hoy conocemos como el paso, el cambio de la medicina al servicio de los poderes farmacéuticos institucionales a una medicina tradicional, de vieja data, que cura. Hay una medicina que enferma y mata y otra medicina que cura y salva. Entonces, ese es el diagnóstico de la humanidad que está enferma. Y esa enfermedad es ni más ni menos que la crisis. Eh, y eso está afirmado por una práctica que se llama el positivismo, que decapita la filosofía de las preguntas metafísicas. ¿Cuáles son las preguntas metafísicas? ¿Cuál es el sentido de yo tener que tomarme esta medicina para curarme? ¿Qué sentido tiene? O solamente me la tomo en automático y ya espero arreglarlo. Es que a eso se refiere Husserl cuando dice el positivismo decapita la filosofía. Es decir, el positivismo le quita la posibilidad que la filosofía de, siga formulando preguntas que tienen que ver con el sentido de la existencia, para dónde vamos, cuál es el propósito de esta vida, qué sentido tiene cultivar una ciencia positiva que nos convierte en hechos, qué implicaciones éticas, políticas, psicológicas tendría la ciencia de hecho. Y esas mismas preguntas las vamos a encontrar en Hans Jonas. La profesora Jenny en la publicidad hizo muy bien al poner la máxima de Jonas, obra de tal manera de que la supervivencia en este mundo pueda continuar y no acabarse. Obra de tal manera que tus acciones permitan
que los no nacidos tengan un mundo. Es una reformulación del imperativo categórico. Esto está también planteado en Husserl. El tema de la filosofía como una ciencia que indaga por el sentido de la vida, el sentido de la humanidad, de los no nacidos, la perspectiva de Hans Jones. Hay que partir que tenemos una indigencia vital. Eh, la indigencia vital, eso también parece muy importante porque hace parte un poco también del enfoque fenomenológico que va a ser muy decisivo en una corriente filosófica más adelante, que es el existencialismo. Y esto lo vamos a encontrar todavía mucho mejor afirmado en Heidegger, ¿no? Toda su apuesta ontológica de la fenomenología, que parte justamente de la premisa de que somos indigencia vital. ¿Qué quiere decir que somos indigencia vital? Pues de que estamos arrojados al mundo, que nuestra tarea un poco en esa indigencia es levantarnos, construirnos de nuevo. El segundo elemento que habría que destacar de la crisis de las ciencias europeas de inclusión es indagar cuál es la raíz del problema. Cuál es, de dónde viene la crisis, ¿sí? ¿Cuál es la causa de la crisis? Claramente, esa crisis tiene que ver con el abismo que va separando las ciencias naturales de las ciencias del espíritu, mientras que las ciencias naturales se indagan por cuerpos, por matemáticas, por técnicas, por engranajes. Las ciencias del espíritu están encaminadas a pensar el alma, la subjetividad, la naturaleza. Esas ciencias se van aperturando y van creando divisiones, y esa es una de las causas de la crisis, ¿ve? Otra de las causas de la crisis es el dualismo moderno, la apertura entre el cuerpo y el alma. Ahí tenemos un diálogo muy interesante entre la postura husserliana y Descartes. Recordemos que el planteamiento cartesiano es el yo pienso, luego existe, cogito ergo sum. Y esa tesis filosófica, desafortunadamente, si la indagamos un poco más, pues trae como consecuencia lo que se llama el dualismo antropológico, el dualismo epistemológico, porque para Descartes el ser humano se define en función de lo que piensa, su materialidad, su cuerpo, es imprescindible. Por eso el dualismo moderno es tan fuerte y hay que superarlo. La fenomenología se propone una superación del dualismo, eh, en el sentido de que trata de pensar en la relación entre el cuerpo y el alma. Hay una categoría fenomenológica muy importante para eso y es el concepto de correspondencia. La correspondencia entre el cuerpo y el alma. Los cuerpos y el alma no están escindidos, sino que se corresponden. Y otra crítica que hace la fenomenología al objetivismo y el naturalismo, positivismo, es la abstracción matemática. O sea, yo puedo a través de hoy diríamos a través de un algoritmo, por ejemplo, al estilo Palantir, a través de un algoritmo yo puedo establecer qué seres humanos pueden ser peligrosos para una estrategia militar y los puedo eliminar. ¿Te importa si esos seres humanos tienen hijos, tienen familia, eh, tienen tales creencias? No, no vale, solamente veo un hecho. Como es un hecho, pues yo puedo convertirlo en un número y ese número lo puedo abstraer dentro de una cantidad de variables y los puedo eliminar. Tenemos que pensar en relaciones de matemáticas y algoritmos, y tenemos que considerar esa situación de la abstracción. Y todo esto pues desencadena en el olvido del mundo de la vida. La categoría fuerte de Husserl es Lebenswelt, mundo de la vida. Eso digamos que es muy importante que lo tengamos presente en una perspectiva fenomenológica. Pero entonces habrían alternativas, claro. La filosofía no solamente se dedica a criticar, sino que también propone, hace diagnósticos, digamos, también en función de cómo superar estas anomalías. Entonces, la propuesta husserliana propone una cosa que sería la fenomenología trascendental. ¿Y qué es eso de la fenomenología trascendental? Pues recuperar el mundo de la vida, es decir, hermanar cuerpo y mente, cuerpo y libertad, es decir, para superar el tema del dualismo. El filósofo se convierte en un funcionario de la humanidad, es decir, el pensador tendría una responsabilidad. Aquí es muy interesante porque el pensador no podía dedicarse, digamos, poco leyendo libros y abstraerse de la realidad, sino que había un compromiso ético, ¿eh? Un compromiso ético. Entonces es lo que llama Husserl
la filosofía como funcionaria de la humanidad y el filósofo como funcionario. O sea, hay un rol ahí ético, político y hasta jurídico. Entonces hay un compromiso fuerte que nos propone el uso de la filosofía para encarar estas problemáticas que de alguna manera van como deshumanizando. Hay unas tareas infinitas, o sea, el campo del saber no está cerrado, sino que está abierto. Y eso significa pues que hay que reconocer el pensamiento en el mito, en el símbolo, en la poesía, en la literatura, en las expresiones culturales, en la danza, en el cuerpo. Por eso la fenomenología es una ciencia de las tareas infinitas, porque cuando reconocemos que hay múltiples esencias que merecen ser estudiadas, entonces hay una apertura hacia el conocimiento del mundo de la vida. Y también hay una superación de la especialización, que ese es también uno de los síntomas y de los malestares de la crisis, ¿no? Todo el saber comienza a especializarse, ¿no? Entonces, la medicina se especializa, la filosofía también tiene que especializarse, pero cuando eso ocurre, diría Husserl, hay una colonización del positivismo al interior de las ciencias. ¿Y qué pasa con la especialización? Pues lo que hace es, como para utilizar una metáfora, es que perdemos de vista el bosque por andar estudiando el árbol. Entonces, un poco el llamado a atención, la fenomenología de Husserl es, hagamos miradas mucho más amplias, más complejas, más dialógicas, para superar la especialización. El camino hacia el renacimiento, entonces, efectivamente Husserl habla de un renacimiento, casi al nivel como se vivió en Europa el periodo del Renacimiento. Entonces, recordarán que el periodo del Renacimiento, más o menos siglo XVI, fue un intento pues, de una élite intelectual que buscó recuperar el saber volviendo al mundo griego. Esa es un poco también la apuesta fenomenológica, que hay que volver a los antiguos, eh, a las cosmovisiones de las culturas tradicionales. ¿Para qué? Para recuperar la historia, digamos, la idea de la historia del pensamiento, para recuperar también la idea de la lucha y de que, digamos, Europa no es una sociedad que no fallece con la guerra, o con el malestar que produce en la sociedad europea, que hay una barbarie, que hay una hostilidad que no ha terminado, que en medio de esa barbarie, esa hostilidad, pues, digamos, la ciencia puede resurgir a modo de una ave fénix. Esa es la fenomenología. La fenomenología sería tendría una pretensión de resurrección y de superar el cansancio que vivió. Esa es como la propuesta newtoniana a grandes rasgos. Entonces, vamos a pasar estas diapositivas. Yo traje aquí como para que tratemos de dinamizar un poco. ¿Me escuchan? ¿Me están escuchando? Sí, profe, lo estamos escuchando. Ah, bueno. Entonces, les voy a facilitar por el chat para que entremos en una interacción, porque tampoco la estoy hablando solo. Entonces, por favor, quiero que cada una mire este video. Vamos a ver el primer video. eh, es, es una escena de la obra de Charles Chaplin, Tiempos Modernos. Entonces, a partir de lo planteado hasta aquí, en la perspectiva de Husserl, quiero que expliquen cómo podríamos entender la idea de la crisis que propone Husserl como crítica de la sociedad europea a partir de lo que les muestra esta escena de un clásico del cine. Tiempos modernos de Chateau. Entonces les doy unos minuticos para que vean, por favor, y volvemos. 4 minutos, por favor. ¿De acuerdo? Sí, señor. Ok.
Buenas noches, Holman. Estamos viendo un video que compartió el profesor Juan Sebastián. No sé si tú lo puedes ver ahí en el chat o te la Bueno, volvemos a enviar. bueno, por favor, gracias. Vale, ahí para que lo revises en el chat y lo estamos observando. Creo que lo tienes que volver a enviar, profe. Sí, 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 aquí lo estoy enviando. Gracias, Diana. Bien. Bueno, ¿cómo les fue? Ese análisis. ¿Qué encontraron? Hola, profe. Pues acaba de ingresar un compañero y bueno, yo lo que vi es que el ser se pierde en el hacer, en Está bien. en ¿Qué puedo esa partir? sociedad, en Poema. esa, señor, Partir un poema, muy bien. Eso bien. en esta sociedad de producción y consumo, pues se ve como eso, como que el ser se desdibuja dentro de toda esa maquinaria. Muy bien. Sí, efectivamente, uno de los ejemplos icónicos del siglo universal es uno de los que te formulado en Chaplin, como tú lo has dicho, el ser se disuelve en el hacer. Eso es una manera, una perfecta manera de poder entender lo que nos plantea Husserl de que una ciencia de hechos convierte a hombres de hechos. O sea, prácticamente Chaplin se vuelve uno en la máquina. Y hay una parte de la escena muy bonita donde el personaje se va por los piñones de la máquina. Gracioso eso, muy cómico, pero nos muestra efectivamente cómo el ser humano tiende a fundirse ya con la máquina y vemos el trabajo especializado, vemos la enajenación, vemos muchas cosas muy interesantes que se proponen desde la perspectiva fenomenológica, particularmente la crisis, ¿no? Que tiene que ver un poco con esa deshumanización o con esa pérdida del ser. Me parece interesante hablar de pérdidas mitológicas, pérdidas del ser. Entonces, por ahí va la cosa, muy bien. Eso es. Si alguien quiere añadir algo más, vamos directamente a la presentación. Tengo otra escena, pero la voy a dejar para Haldane. Entonces, ¿está viendo mi pantalla? Sí, profe, ahí se ve la pantalla. Entonces, yo voy a... luego vamos a ver otra escena, una película que de Naranja Mecánica. Bueno, este no es cosas de Heidegger, pero no las quiero profundizar acá porque se nos va a ir un tiempo. Pero está más bien mirada el tema de la pregunta sobre técnica. Entonces, técnica y fundamental. Entonces, una historia de la técnica de la fenomenología tendría que partir de las consideraciones hechas por Martín Heidegger en la conferencia en el año 1953 y se implementará en forma de ensayo de un capítulo la pregunta. Entonces, quiero desarrollar algunos punticos que hacen parte de este libro de Heidegger, la pregunta por la técnica. El primer punto es, ¿cuál es el lenguaje de la técnica? Entonces, es decir, digamos que si bien Husserl nos recuerda que hay un problema de crisis al interior de una sociedad que sería la sociedad europea, que inicia el siglo IX, XIX, XIX y comienzos los XX, que es un periodo entre guerras. La fenomenología, bueno, se desarrolla en ese periodo. Entonces, que la perspectiva heideggeriana ya es posguerra, y es una mirada, digamos, más sopesada, pero también un poco mirando cosas que podría para nosotros resultar inadvertidos. Por ejemplo, un tema del lenguaje. Y resulta que en este texto en particular, Heidegger habla de que hay un árbol técnico. El quiero decir árbol técnico es que hay un conjunto de palabras que van modificando nuestras conductas. Es lo que habla hoy en día la programación neuronal. No puede programar a un ser humano si usa determinadas palabras
para modificar sus conductas. Entonces, ya eso Heidegger lo había visto en este libro, en particular así un análisis fenomenológico del lenguaje de la técnica. Entonces, cuando decimos un lenguaje fenomenológico, quiere decir de que comenzamos a asumir unos patrones de comportamiento a partir de unas palabras. Hay unas palabras que nos predisponen a actuar de una manera. La palabra transformación, descubrimiento, repartición, cambio, provocación, aseguramiento y etc. Hoy tendríamos otras, por ejemplo, instagramear, porque además ya es verbo, facebookear, tuitear, scrolling. Podemos aquí quedarnos a revisar todo ese lenguaje que vamos acoplando de manera inconsciente, ¿no? Que lo vamos usando. Entonces, muy interesante, Heidegger se da cuenta de que una de las maneras que tiene la técnica de actuar eficazmente sobre las personas es a través del lenguaje, y que el lenguaje es una forma de cambiar conductas, una manera de intervenir en el comportamiento de la gente. Cuando eso existe, pues digamos que prácticamente se puede hacer un control más eficaz y más fácil de la mente humana. Es lo que llama, por ejemplo, Byung-Chul Han hoy psicopolítica. Entonces resulta que él dice que en las sociedades contemporáneas hemos pasado de la biopolítica a la psicopolítica. El biopoder es un concepto de Foucault. Ustedes vean a Foucault. Foucault propone el tema del biopoder, que es básicamente el secuestro institucional del cuerpo por parte, inicialmente Foucault analiza las empresas, ¿no? Estoy inventando, por ejemplo, un libro que se llama La verdad y las formas jurídicas, donde él hace un análisis particularmente de las primeras factorías en Francia. Entonces, cuando apareció el proceso de industrialización en Europa, era usual que las factorías, por ejemplo, de confección de ropa, prácticamente lo que hacían era secuestrar el cuerpo de mujeres y de niños, porque las manos de las mujeres sean más eficaces para la confección de ciertas prendas íntimas. Entonces, lo que hacían estas empresas, cuenta Foucault, como buen historiador, que es él, se quedaban meses con los cuerpos de las personas secuestradas allá. Eso es biopoder, ¿no? O sea, el biopoder es la capacidad que tiene una institución de secuestrar el cuerpo y administrar la vida y la muerte. Pero eso no es muy lejano a lo que se vive hoy en día. Por ejemplo, no sé si ustedes saben que en China hay barcos que navegan en el mundo, y en esos barcos hay un poco de gente ahí secuestradas. Obviamente, cuando digo secuestradas es una manera de decirlo, ¿no? Pero están ahí, digamos, sobreviviendo por un salario, miseria además, están confeccionando camisas Adidas, zapatos Adidas. Entonces estos barcos atracan en cualquier puerto del mundo y comercializan esos productos. Entonces ahí tenemos un ejemplo de biopoder. Vamos a multiplicar los ejemplos. Es lo que hay ejemplos. Por ejemplo, lo que hace Amazon, ¿no? Entonces se dieron cuenta de ello. Muy interesante, uno ¿sí? De los líderes sindicales de Amazon que le ganó una batalla legal a Bezos, el dueño de Amazon, mientras este tipo estaba haciendo una fiesta con una cantidad de mega ricos, una cosa pues absolutamente estrafalaria. Aparecían imágenes de los sindicalistas protestando por las condiciones laborales en Amazon. Muy interesante. Les recomiendo, si ustedes vieron eso, me pareció profundamente interesante porque muestra el contraste, pues, el biopoder todavía sigue operando. O sea, después secuestro institucional. Bueno, entonces, este es Foucault, pero entonces Foucault plantea la psicopolítica un poco en la perspectiva ya de la tecnología. Y el dominio, pues, se produce a partir justamente de las pantallas. Claro, aquí estamos haciendo pues un ejercicio pedagógico de compartir el conocimiento. Creo que nos desactivamos un poco de la lógica psicopolítica, pero hay otros escenarios donde funciona muy bien el psicopoder, ¿no? Particularmente en las redes sociales. En las redes sociales el psicopoder es muy evidente en el sentido de que, pues por ejemplo, ahora hay personas que están siendo, digamos, eh, manipuladas pues, por las redes sociales. No sé si ustedes vieron una noticia hace poco en Estados Unidos, ganó también una demanda, ganó
Una demanda ganó porque resulta que eh, ya las redes sociales generan tal dependencia que se pueden convertir por sus contenidos en factores de riesgo psicológico. Hay gente que se está enloqueciendo por eso, ¿no? Entonces, sí, hubo una demanda que se le hizo a Facebook, que se ganó justamente de una persona que estaba luchando por un reconocimiento de que las redes sociales habían agenciado un tipo de malestar psicológico y que los contenidos estaban afectando mentalmente a mucha gente. Pero la cosa está espeluznante, ¿no? Por ejemplo, en las universidades del mundo, escucha ciertos especialistas, investigadores en el tema, que las universidades en el mundo están bajando los estándares de exigencia porque los niveles de inteligencia han disminuido. O sea, esto es serio, esto es serio. Esto ya lo plantea Heidegger, ¿no? Para algo técnico, el lenguaje. Entonces, otro tema, el lenguaje y la fagocitación ontológica, de lo que hablábamos la compañera de cómo en el hacer desaparece el ser. Bueno, eso es justamente la fagocitación ontológica. Fagocitarse quiere decir, eso es un concepto eh, alimenticio, es un concepto de la biología, del cuerpo humano. La fagocitación es cuando usted comienza a consumirse a sí mismo, ¿no? Eh, entonces, dice Heidegger que cuando comenzamos a utilizar ese argot técnico, pues comenzamos a tener una pérdida ontológica y entonces al perderla, digamos, cuando ocurre la fagocitación ontológica, o lo que decía la compañera, me parece extraordinario como lo planteaba, de que a partir del hacer perdemos el ser, es de la fagocitación ontológica, pues desaparece la mediación reflexiva. Y hay una disolución del cuerpo humano en una unidad técnica, lo que nos mostraba la escena de Chaplin en los tiempos modernos, la fagocitación ontológica, por ejemplo, de este personaje, un obrero en la factoría, que llega un momento donde el movimiento frenético que él hacía todo el tiempo, lo llevan a meterse en la máquina y prácticamente se vuelve uno en la máquina. Es un ejemplo de fagocitación ontológica, pérdida del ser. Entonces, eso es un tratamiento que tiene. La técnica de la liberación de las energías, un elemento muy importante, tiene que ver justamente con cuando la técnica, digamos, tiene tal poder de, digamos, de modificar el medio ambiente, pues se comienzan a liberar las energías que antes no existían en la Tierra. Esas energías, pues, pueden ser contraproducentes para para el mismo planeta. Entonces, por ejemplo, los gases de efecto invernadero, los gases que producen, pues, el uso de diésel indiscriminado, pues, es lo que produce justamente, ya perdimos la capa de ozono. A eso se asume, ahí de la universidad. Cuando la naturaleza se reduce el ámbito de lo calculable a un sistema de informaciones, que todo lo provoca, pues entonces los sujetos terminamos un poco entregados a una liberación de energías que traen una serie de movimientos y traen una serie de perjuicios al ser humano y al medio ambiente. Por ejemplo, pues cuando se explota el uranio, cuando se explota el uranio mal, pues ocurren desastres nucleares, por ejemplo, Chernóbil. Ustedes saben que pasó en Chernóbil fue justamente una liberación de energía por un descuido en el trato de esa energía. Prácticamente eso acabó con un poco de gente, mató un poco de gente y la zona dejó de ser inhabitable. En este momento Chernóbil es un pueblo fantasma, donde digamos, las nuevas criaturas que habitaban el territorio, hablamos de venados, osos, comienzan a presentar unas mutaciones. Eso sí, o sea, ahí tenemos un ejemplo claro de liberación de energía, Chernóbil. Desastrosa. Hay una escritora que habla de tema, ¿no? De Voces de Chernobyl. Un relato, pero así fuerte, fuerte, de personas que vivieron la explosión nuclear en Chernobyl. Unas voces y unos relatos desgarradores, como la gente fue perdiendo paulatinamente la vida
la contaminación llegó a un punto, mató a muchos niños. Es una técnica y la biblioteca. El lenguaje de la técnica responde a la lógica mecanicista, ¿no? Entonces, claro, la lógica mecanicista se lo plantea Heidegger, es propiamente la ciencia moderna. La lógica mecanicista es básicamente la relación causas-efectos. Y eso también es analizado por otros autores como Foucault, como Goethe, como Poller, como Gellin, que es un filósofo también influenciado por la fenomenología. Sloterdijk, por supuesto, un autor muy interesante. El libro, por ejemplo, Haz de cambiar tu vida. Toda la propuesta de los antropotecnia tienen que ver justamente con eso, con la forma mecanicista, ¿no? Por ejemplo, la gente para cambiar su estilo de vida prefiere meterse en gimnasio. Y al final ella crea troquera cuerpos que cambian la vida de las personas. Es antropotécnico. Sí, hay unos ejercicios que van convirtiendo al ser humano en una especie como de mecánico, cuerpo hipertrofiado, que hacen el hipertrofia. Entonces se trata, digamos, una antropotécnica, ¿no? Entonces los domingos, por ejemplo, uno puede ver que los gimnasios están más llenos que las iglesias. Eso me llama la atención, es la técnica. Eso ahí le llaman una antropotécnica, es decir, la gente entrega su nivel espiritual ya no a una divinidad, sino a un cuerpo moldeado, cuerpo hermoso, cuerpo tonificado. Eso es una antropotécnica. Hasta dónde llega el lenguaje mecanicista de la técnica. Sin más. También, profe, Ah, también hay más centros comerciales que hospitales. totalmente. Aunque eso me gustaría que lo miráramos, me parece muy interesante. De hecho, ahora hay misas que se celebran en centros comerciales. Es un tema también interesante. En vista de la ausencia de iglesias en las iglesias, ahora los padres van al centro comercial. Eso es simplemente paradójico ver cómo el sacerdote ahora evangeliza el centro comercial. Si Jesucristo resucitaría, pues estaría escandalizado, ¿no? Porque después de toda aquella parábola de evangelio, lugar sagrado que se justamente en siglo XIII, un lugar sagrado que se convirtió justamente en un centro comercial. Entonces, este tipo, mejor dicho, bota mercancías, ofendido de cómo un lugar de Dios se convierte en un lugar al de alabanza, pero al del dinero. Sí, claro, claro, eso lo podemos más adelante cuando se habla de esto, justamente de su la técnica a la lógica productiva de la industria. Te adelantaste un poco el tratamiento hegeliano. Entonces, el afán por la novedad también es un elemento muy importante, ¿no? El iPhone 10, vamos en qué versión del iPhone, en el 17. ¿Listo? Ahí tiene usted un ejemplo formidable en esa empresa tecnológica del afán por la novedad, como eso es absolutamente necesario hoy para la gente. La gente si no tiene lo último, el último computador, el último carro, el último celular, pues no es humano. ¿Eh? Entonces, uno de los elementos que nos muestra la técnica tiene que ver con eso, justamente, pan de novedad, estar in, estar en lo último, por supuesto, pues, porque es otra vez un movimiento hacia lo constante, hacia la renovación, a la modificación permanente. Entonces, eso es muy bueno porque esa es la lógica de la industria, que acaba el segundo elemento que nos plantea Heidegger. Cuando hacemos un análisis del lenguaje de la técnica, desocultamos la lógica reproductiva de la. Y en ese desocultamiento, digamos, lo que hace la fenomenología es desocultar, es decir, hay unas cosas que están ocultas, ¿no? Yo todo el tiempo utilizo palabras como seguridad, como transformación, como provocación, instagramear, transmitir, y las uso inconscientemente. Es que es una cosa que se hace mecánicamente. Pues, dicen, hay un buen tipo, hay que detenerlo. ¿Qué significa detenernos? Comenzar a hacer una mirada fenomenológica de esas situaciones que hemos venido normalizando. Y entonces, ¿eso es qué pasa? Cuando no la problematizamos, eso está oculto. Entonces, ¿qué hay que hacer? Desocultar. Y cuando desocultamos eso, vemos que la técnica pues responde a un gran sistema industrial. ¿Eh?
Entonces esa es la otra cosa que descubre Heidegger en esa pregunta por la técnica, porque hay que hacerle preguntas a la técnica. Uno no puede, digamos, una de las cosas que tiene la técnica, eso lo plantea Heidegger, es que uno comienza a asumir casi intuitivamente todo. Vean, suelten ustedes un celular, tienen que ver qué pasa. Se oculta en la técnica y lo comienza a envolver de tal manera que su yo desaparece. Entonces, ese es el problema que yo creo que plantea Heidegger cuando él dice ese ocultamiento que genera la técnica no nos permite ver el problema. Lo que todos estamos como ocultos. Ah, compré el último, ay, bueno, qué chido, está actualizado. Ah, bueno, se compró la última creatina para estar mejor muscularmente. Ah, todo está oculto. Y digamos que el mercado también se encarga de ocultar. El mercado también se encarga de ocultar. ¿Cuál es el ejercicio de la fenomenología? Desocultar, a mostrar que todo eso hace parte de un entramado de industrialización que lo que va a llevar es a la humanidad al precipicio. Entonces, pues aquí digamos yo, pues diseñó este recurso tipográfico que tiene que ver un poco con justamente los temas que hemos venido hablando, la perspectiva heideggeriana, el lenguaje de la técnica, eso tiene que ver también con la Gestalt. La Gestalt es una corriente psicológica que está pensando en tema de la producción, del pensamiento, y esa formación de pensamiento ya lo vemos que comienza con la técnica, porque comenzamos a subir en nuestro argot, en nuestra cotidiana una serie de palabras que van creando pues una suerte de programación neurolingüística que nos predispone a estar como en una relación muy íntima con la técnica. El problema es que cuando entramos en esa relación muy íntima, pues perdemos digamos, la capacidad reflexiva y perdemos también un poco el ser, la compañera de lo que pasamos con el caso de los grupos modernos de Chávez. Entonces, prácticamente aquí nos estamos acercando a la tecnotopía que plantea un escritor inglés que se llama Aldous Huxley. Si no han leído, pues recomiendo mucho esta novela para que ustedes vean cómo se puede recrear una tecnotopía para un mundo feliz, donde los seres humanos son fabricados por probecas, donde hay un método de multiplicación de genes y donde hay una modificación genética que puede hacer seres humanos eh, superiores, más perfectos, aparentemente más felices. Cuando uno se introduce en la novela, descubre que todo es oculto, ¿no? Que cuando un personaje trata de eso, pues, de inconvenientes y de revoluciones en la sociedad, no quiero ser spoiler, pero me recomiendo la novela para que ustedes intentar qué es lo que pasa en una tecnología. Esa novela de Huxley es Un Mundo Feliz, ¿sí? Sí, en serio. Es, y es increíble ver, por ejemplo, cómo ahora ya puedes elegir el color de los ojos que quieres para tu hijo, ¿no? Antes de que nazca, por ejemplo. Eso es lo Ya que pasa. se llama niños a la carta. Se llama así. Sí, claro, Sí, muchos niños a la carta. Claro, a ti te ofrecen, tú vas, no sé, a un centro de los Aires, de Bogotá, centro de Jun. Tú sabes, el científico de la pista, montó su emprendimiento y tú puedes a la vida ya y sacan niños a la carta. Te van a niños y te dicen, ¿cómo quiere su hijo? Así que tú dijiste, ¿de qué color quiere su cabello? Le quitamos tales enfermedades, le ponemos esta. Entonces, es prácticamente lo que se llama allí, la dictadura científica. Es un poco panorama bastante desolador. Eh, por lo menos en términos, digámoslo así, biológicos tradicionales, ¿no? Alguien podría decir, no, pero esto es una novedad, esto es lo último, hay que seguir por este camino. Esas posturas también vamos a encontrar en la vida. ¿Dónde? ¿Será que ese mensaje también está apuntando la técnica que me está permitiendo problematizarlo? Que yo creo que esa es la enseñanza de Heidegger, ¿no? El buen filósofo, pues es problematizar, pues, ante la técnica, más que respuesta, lo que necesitamos son interrogantes, ¿sí? Exposiciones y bueno, hay una cultura de los dispositivos de control.
una cultura de los dispositivos de control, por ejemplo, células, que tratan de tener un dispositivo de control que marca nuestra hora del día, marca nuestras agendas, marca inclusive nuestras relaciones afectivas, porque por ahí también nos comunicamos con la pareja, con la mamá, con el papá. Eso es un dispositivo de control grandísimo, ese smartphone, ese celular inteligente, entonces no podemos perder de vista que ahí también tenemos esos dispositivos eh, técnicos que están al servicio también de la dominación. Es lo que llama también mucho el Homo sapiens. Hemos pasado del Homo sapiens al Homo sapiens. El Homo sapiens pues, se supone era el sujeto erguido que podía mirar el horizonte y que podía hacer uso de su razón, y es un lenguaje, pero hoy hemos pasado al Homo sapiens, es decir, un poco al pensar en relación con el dispositivo de control. O sea, se ha tenido mucho cuidado pues, con esa situación de Homo sapiens. Y bueno, aquí ya rematamos un poco con el tercer autor, Wilhelm Jonas, que es un discípulo de Heidegger, un libro que yo recomiendo mucho es El principio de la responsabilidad, particularmente en el capítulo del carácter modificado de la acción humana. Que él plantea que la acción ética en los tiempos modernos, es decir, en los tiempos de la inversión técnica y la revolución tecnológica y en general en el contexto de las sociedades industriales y postindustriales, está sujeta a tres variables. Actuar moralmente no es una respuesta fija y esencial ante una situación específica. Podemos actuar moralmente de diversas maneras. Ninguna acción ética tiende hacia una idea absoluta y perfecta del bien moral. Y no hay un sistema determinado que permita definir los límites de la responsabilidad. Vivimos tiempos de irresponsabilidad. Entonces, esta pregunta es: ¿qué podemos hacer? Entonces, la primera cosa que tenemos que hacer es pensar la técnica. Ahí Jonas es discípulo de Heidegger. ¿Por qué? Porque la técnica modifica la acción. Y un ejemplo de eso se produce en la innovación de ciudades y complejos sistemas de mediciones tecnológicas que alteran radicalmente la vida moral y la experiencia de una modernidad. O sea, todos los que vivimos en una ciudad sabemos que una ciudad, entre más tecnológica, más compleja, y entre más nos entregamos a esa tecnología, pues vamos entendiendo un poco los circuitos y los lugares, eh, racionales de este modelo social. Otro ejemplo de intervención genética es la represión de los seres humanos, que hablamos de que estábamos hablando justamente en la perspectiva de Aldous Huxley, en Un Mundo Feliz, y el sentido genésico que también se encuentra en esa novela, en el sentido de que la aspiración, de alguna manera, dentro de estas esferas, eh, estas macroesferas tecnológicas que son las ciudades, es hacer un cambio, es decir, cambiar definitivamente los genes, crear una raza superior. Entonces, Jonas nos plantea que en el contexto, digamos, de las sociedades industrializadas, que la acción humana inevitablemente se va a transformar, que eso hace parte de la era tecnológica, y en ese sentido la ética no puede ser ni un bien absoluto, y las respuestas son variables, y los límites son fijos. Es decir, ¿cuál sería entonces la ética que nos quedaría para poder pensar la acción humana? Entonces, planteamiento de Jonas es la responsabilidad. Pero esa imperativa de la responsabilidad no es justamente que yo actúe en función de mis fines particulares, sino que es una acción mediada por los no nacidos. Es decir, lo que plantea Jonas es que hay que partir un poco de cuál es el mundo que le va a quedar a los que todavía no han nacido, qué tipo de mundo le vamos a dejar a los que aún no han nacido. Y en esa medida, en la medida que reconozcamos a los ausentes, o las que no han nacido, solamente así podríamos tener cambios radicales en la idea de la responsabilidad. Y es ahí donde viene el tema de la bioética, que la bioética de alguna manera es una ciencia del futuro, ¿no? Que se plantea esta ciencia del futuro: la continuidad de la especie, el legado de las generaciones futuras. Eso tiene que ver con la idea de la responsabilidad no a corto plazo, sino a largo plazo. La respuesta de ellos va por ese lado. Entonces, ahí, en ese planteamiento, pues hay una confrontación entre el antropocentrismo y la naturaleza. ¿Qué es el antropocentrismo? Pues toda esta filosofía que afirma un poco el dominio técnico de la naturaleza, una filosofía que afirma la superioridad del ser humano sobre los bosques, los lagos, los ríos. El antropocentrismo también puede ser apreciado como un afán de riqueza o no renunciar al ánimo de lucro, al deseo de más y más y más.
problema es que esa visión, digamos, del ser humano, pues trae como consecuencias. ¿Cuáles? Pues el ecocidio, que hoy ya hablamos de ecocidio, es decir, eh, asesinatos sistemáticos de especies, que hay especies que se están desapareciendo, aquí ya han venido desapareciendo ya muchas especies, bosques que comienzan también a fenecer, es decir, eso es lo que se llama el ecocidio. Entonces, el antropocentrismo, ¿qué es lo que está acelerar más el ecocidio? Ese es un poco el panorama que nos propone Hans Jonas para tratar de pensar todos estos temas. Por aquí está la bibliografía que hemos apreciado y pues esa sería un poco mi presentación para el día de hoy. En preguntas, había un estudiante y se fue. ¿Jenny, todavía estás ahí? ¿Cómo, profe? Jenny se fue. Ah, no. No, no, ¿Listo? no, no. No, sino que no le escuché la última parte, profe. Ah, bueno, bueno. Entonces la última parte era muchas gracias por la escucha y entonces queda la memoria, o sea, el video para que... Bueno, gracias a Diana Rocío por sus inquietudes, por su deseo de estar presente en este espacio. Gracias, profes. Gracias, Bueno, profe, y por la presentación y todo. ¿Me regala 2 segunditos ahorita sí, que cerremos acá? hágale. Ahora que me toque ir a recoger a mi hijo de teatro. Listo, profe. Gracias. Gracias, Diana. Gracias, profe. Te quería preguntar, ¿tú nos ibas a compartir algo de la naranja mecánica? Sí, una cena, Ah, pero, pero o sea, la puedes dejar como yo la veo aparte, para sí, no extender. es que la gente me toca recoger a mi hijo, si me demora un poquito más, Sí, profe. problemas. No, si quieres, déjamela en el chat y yo la reviso Eso. aparte. Sí, Eh, dale. Y eh, si quieres, yo la paso ahí el grupo, en el grupo que tenemos de fenomenología, para que los que quieran la puedan ver ahí. Hay yo artículo que era En la naranja de la web. mecánica, la idea aquí en la naranja mecánica es básicamente el tema el lenguaje de la técnica, también el dominio psicopolítico, el control cerebral, bueno, todo, digamos, todo el sistema científico montado para modificar seres humanos, ¿no? Es un poco para ver esa escena de la película que es muy fuerte ahí, el Ah, bueno, control. profe. Sí, Vale, sí. muchas gracias. Hasta luego. Bueno, ¿qué te gusta? Hasta luego, Diana, que vaya bien.